Dos, uno, dos. Que Dios nos siga bendiciendo, mis hermanos. Gracias a Dios por su amor grande. Gracias a Dios por sus misericordias, que hoy día nuevamente lo tenemos a nuestro favor. Desde temprano, ¿cierto? Cuando Él nos permite abrir nuestros ojos, empezamos, ¿cierto?, a disfrutar, a degustar de sus misericordias. De su amor, de su gran bondad. Y el día de hoy, una vez más, ¿cierto?, el Señor, ¿cierto?, nos tiene algo preparado. Es un mensaje, ¿cierto?, archi conocido, pero siempre es bueno recordar, ya que somos una mente frágil, limitada, y necesitamos todos los días, ¿cierto?, el recuerdo del Señor por medio de su palabra. Quiero invitarlo, ¿cierto?, a la palabra del Señor que está en el libro de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14. Vamos a ver un versículo, y va a ser el versículo. Si lo hemos encontrado, ¿cierto?, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Que Dios nos siga ayudando. Muchos, ¿cierto?, hemos escuchado este punto clave, ¿cierto?, de este capítulo, pero siempre hay cositas, ¿cierto?, que el Señor nos trae, ¿cierto?, para endulzar más y hacerlo, ¿cierto?, más abundante, ¿cierto?, la palabra del Señor. Para recordar, ¿cierto?, este pasaje, ¿cierto?, debemos recordar de que este pasaje, este capítulo, ¿cierto?, se enmarca en una cierta situación que sucedió, ¿cierto?, en el aposento alto, en el día, ¿cierto?, de la última cena, cuando se reunieron, ¿cierto?, los discípulos con el Señor, ¿cierto?, allí, en el día, ¿cierto?, de Pascua, para poder hacer esta cena. Pero en ese contexto, ¿cierto?, sucedieron varias cosas allí en ese aposento. Allí el Señor, ¿cierto?, le da a conocer un nuevo mandamiento. Allí el Señor les declara, ¿cierto?, que Pedro le iba a negar. Allí también, ¿cierto?, el Señor declara de que uno de ellos le iba a traicionar. Y lo más medular de esto es que allí el Señor les dice de que Él tenía que llegar a la cruz, que iba a morir. Y iba a morir por causa, ¿cierto?, de toda la humanidad. Iba a morir, ¿cierto?, porque traía un plan perfecto, que era el rescate, ¿cierto?, de toda esta humanidad. Iba rumbo a un despeñadero, en el cual, ¿cierto?, en nuestros siglos, en nuestros tiempos, yo era uno de ellos. Y muchos de los que estamos aquí, ¿cierto?, también. ¿En qué sentido? Hemos aprendido, ¿cierto?, se nos ha explicado, se nos ha enseñado de que el pecador no es solamente, ¿cierto?, a quien hace pecados visibles, que nos muestra, ¿cierto?, los 10 mandamientos, sino que también, ¿cierto?, es una forma de estar apartado de Dios, de conducirnos, ¿cierto?, en nuestras propias
ideas, nuestras propias concupiscencias, en nuestros propios deseos, en nuestra forma carnal de vivir, eso el Señor Dios también lo declara como pecado, estar apartado de Dios. Entonces, como nuestra condición de vida era así, no entendíamos por qué Dios nos hablaba de pecado, por qué nos hablaba, ¿cierto?, de una reconciliación por parte de Jesucristo. Yo no lo entendía. Hasta que un día tuve que doblegar mi rodilla a mi cerviz y pedir auxilio. Y en ese momento, ese poder del Señor, que no es negado a nadie, llega al corazón, a la mente, lo transforma, y un día X que Él tenía planificado, sale a mi encuentro y llena mi vida. Desde allí en adelante, somos nueva criatura, empezamos a ser transformados, empezamos a entender, ¿cierto?, los misterios de Dios que antes no lo conocíamos. Entonces, aquí en este pasaje, Jesucristo le está diciendo de que Él tiene que hacer este sacrificio, que es necesario que lo haga para que la humanidad pueda tener un encuentro con Dios, pueda doblegar su vida, entender de que son falentes, que no tienen capacidades de por sí solos de llegar al cielo, sino que hay un solo mediador, hay una sola forma, hay un solo personaje, una sola puerta, la Escritura lo declara, ¿cierto?, de diversas formas, la cual, ¿cierto?, se va a llegar al cielo. Y todas esas formas que declara la Biblia tienen un solo nombre: Jesús o Jesucristo, el Cristo que vino a entregar su vida por la humanidad. No hay otra forma. Aunque nuestra vida, ¿cierto?, carnal, nuestra vida pecaminosa anterior, teníamos ese concepto, y cierto, de que todos los caminos, ¿cierto?, me sirven para llegar al cielo. O eso es lo que dice, ¿cierto?, las religiones que no declaran, ¿cierto?, a Jesús como único Señor y Salvador. Un dicho popular dice que todos los caminos, ¿cierto?, nos llevan a Roma. Todos los caminos llegan a Roma. Pero lamentablemente hay uno solo que llega al cielo. Y es allí donde nos debiera importar llegar. Jesús se encuentra, ¿cierto?, en este lugar, en este aposento alto, y empieza a hablar con sus discípulos y llegamos, ¿cierto?, a este pasaje que hemos leído, donde Él le declara, ¿cierto?, de que Él trae la paz, que Él le trae su paz, Él le ofrece esa paz. Por lo tanto, ¿cierto?, le dice que no se turben, que confíen en Él, que no tengan miedo, porque Él tenía que hacer esta obra perfecta, pero después Él iba a volver con ellos. Entonces, ¿por qué le hace entender este pasaje? ¿Por qué le dice: mi paso os dejo, mi paso os doy? No, yo no lo doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque los discípulos ya estaban acostumbrados a su maestro. Ellos lo seguían. Ellos sabían, ¿cierto?, de que cualquier cosa que podía suceder extraña, ahí va a estar el maestro. El maestro, ¿cierto?, les ayudó en la tormenta en el mar. Jesucristo, ¿cierto?, les alimentó cuando tenían hambre. Jesucristo hizo prodigios, ¿cierto?, en muchas partes. Y ellos fueron testigos. Y uno de ellos, ¿cierto?, fue Pedro, que aún más se atrevió a caminar por sobre las aguas. Pero después, cuando desvía, ¿cierto?, la mirada, se empieza a hundir. Pero llega, ¿cierto?, a las manos de su maestro y lo sostiene. Entonces, había, ¿cierto?, un deseo, una necesidad de tenerlo siempre a Él cerca. Porque si Él no estaba cerca, las cosas no iban a funcionar. Bendito sea su nombre. Entonces, aquí donde Él le declara, le dice que no se turbe y no tengan miedo. Porque estas cosas Él tiene que hacerlas. Él tenía que llegar a este lugar, a este momento, ¿cierto?, en el cual tenía que entregar su vida. En esta porción, ¿cierto?, vemos que Jesús vuelve a exhortarlos, a exhortar a tus discípulos a que no se turben por el hecho de que Él se marcha, sino que conserven la paz que Él les da, junto, dice, con
los motivos por los que debían estar alegres. ¿Y cuáles eran esos? Todo lo que él le había ofrecido y todo lo que él iba a entregar más adelante. Ya le había advertido lo que iba a suceder y aún a ellos mismos le iba a pasar. Por eso le dice, no se turben, no tengan miedo. Bendito sea el nombre del Señor. Le dice primero que deberían ser receptivos al influjo de su paz, que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Eso es cierto, que el versículo que acabamos de leer. Para un judío, cierto, el vocablo cierto normal es paz. Para el hebreo, cierto, el vocablo paz es shalom, del verbo shalom, que quiere decir, cierto, que está estar entero, que está completo, que está, cierto, seguro. Significa, cierto, el cúmulo de bendiciones de toda clase que descienden del Padre de las lumbreras, como lo dice Santiago 1:17. Es como si en este versículo, cierto, Jesús hiciese un testamento, ya próximo a morir, y les dejase, cierto, a sus discípulos todo lo que le iba a quedar después de los despojos que en su pasión y muerte en la cruz iba a sufrir. No se turben, no tengan miedo. No tengan miedo, no se turben. Mi paz está allí, mi paz les doy. Bendito sea su nombre. ¿Y cuáles eran esos despojos? ¿De qué quería hablar el Señor? Primero, cierto, vemos que lo que Él les deja, cierto, es un legado, o sea, la paz es un legado. Y buscaba para poder entender qué cosa es un legado. Y un legado es un traspaso. El legado es una herencia, el legado es una cesión, el legado es una donación, el legado es una transferencia que se hace a una persona que va, cierto, que hace la persona que va a morir a otra, cierto, que va a ser su receptora. Y aquí, cierto, vemos que de que Jesús le está diciendo que va a morir. Entonces le hace este legado, le dice, le doy mi paz les dejo, mi paz les doy. Una herencia, un legado, una transferencia. Él no le estaba entregando cierta otra cosa. Bendito sea su nombre. Pero, ¿qué quiere decir esta paz? ¿O por qué el Señor, cierto, le está entregando esta paz? En el sentido, cierto, indicado la paz o mi paz, cierto, el Espíritu, cierto, lo entregará, porque el Espíritu, cierto, Él lo va a entregar al Padre. A ver, el cuadro, Jesús, cierto, llega a la cruz, Él está diciendo que Él va a llegar a la cruz, pero démoslo que ya está en la cruz, llegó a la cruz, y le está diciendo no tengan miedo, tengan paz, tranquilícense, no se desesperen, no tengan miedo. ¿Por qué le estoy dando mi paz? Porque todo el resto de las cosas van a ser repartidas de distintas formas. Una, su espíritu. El espíritu va al Padre. Su espíritu, ¿cierto?, va al Padre. Como lo dice, ¿cierto?, el capítulo 19, versículo 30, si por ahí me puedes acompañar. Juan 19, versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ya el Espíritu lo había entregado. ¿Qué más hizo el Señor? Su cuerpo lo entregó a José de Arimatea. Cuando es cierto, él muere,
es bajado de allí y José de Arimatea pide el cuerpo para que sea sepultado, ¿cierto? En una, ¿cierto? De sus tumbas que tenía, ¿cierto? Este varón. Pero eso lo hace para lo callado, como se dice, para que los demás no se eh, desesperen y no haya confusión. Ya, el espíritu se lo entregó al Padre, su cuerpo físico, a José de Arimatea. ¿Qué más hizo este Señor? Nuestro Señor. Sus vestidos, ya sabemos la historia, a los soldados que habían intervenido en su crucifixión. Eso lo encontramos, ¿cierto?, en el capítulo 19, del 23 al 24. Cuando dice, ¿cierto?, que echaron suerte sobre su vestidura, ¿cierto?, y se repartieron, ¿cierto?, todo lo que él había dejado. Más aún, su madre se la entregó a Juan. Y más aún, dice que su reino lo entregó a un ladrón arrepentido. ¿A quién fue? Al que estaba a su lado, crucificado juntamente con él. El uno, ¿cierto?, lo increpaba, le decía de todo, pero el otro allí se arrepintió y pidió estar con él cuando él llegue a su reino. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿qué le iba a dejar a sus pobres discípulos? Oro ni plata no tenía, pero les dejó lo mejor que le quedaba, su paz. ¿Para qué querían más? Si en la paz de Cristo se hayan concentrado todos los bienes que un creyente puede desear. La paz es para reconciliación y amor. ¿Y qué paz verdadera puede poseer el que no tenga paz con Dios? Romanos lo dice, Romanos 5:1. Dice que hay allí ciertos beneficios que contienen también esta paz. Pero haberse negado a reconciliarse con Él una vez que Él hizo provisión en Cristo de una reconciliación al alcance de todos, lo pierde. Porque allí están negando creer y aceptar a Jesucristo. Esta paz está allí. El Señor lo va a entregar. Dice, cierto, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que le recibió es justificado. Y tenemos paz mediante Jesucristo. Y esa paz, cierto, es llevada, y esa justificación es llegada y es llevada delante del Padre para que nuestras transgresiones, nuestros errores, nuestros pecados que podamos cometer, ya teniendo a Jesús en nuestros corazones, puedan ser justificadas, puedan ser borradas. No olvidadas, pero sí borradas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se olvida porque hay que pagar también una consecuencia por nuestra falta. Tenemos que pagar esa consecuencia. Pero delante del Padre, en el día de, vamos a ser justificados por Él. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es la paz que los ángeles desearon a los hombres en el nacimiento del Salvador, como lo dice Lucas 2:14. Si me lo puedes proyectar. Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso fue lo que anunciaron los ángeles cuando nació Jesucristo, Jesús, de Salvador. La paz, una paz, cierto, diferente. Bendito sea su nombre. Y la que debemos, cierto, conservar en nuestro interior, como lo dice Gálatas 5:22. Vamos a pasar harto por la Biblia en este momento, para que vayamos también entendiendo un poco más. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Estas cosas deben estar en nuestro interior.
amor, gozo, saltamos esa paciencia, benignidad, bondad, fe, paz. Bendito sea su nombre. Deben estar en nuestro corazón, en nuestro interior. Y en cuanto dependa de nosotros, por todo, con todos los hombres. O sea, tener paz, como lo dice Romanos 12, 18, que entre comillas es una salvedad, pero nos dice, si dependa de ustedes, pero hagan todo lo posible por tener paz con los hombres. Paz con la persona que no me cae bien. Paz con la persona, ¿cierto?, que me hace la lucha. Paz con mi vecino, ¿cierto?, que de vez en cuando hace una fiesta que nos hace saltar de la cama muchas veces. En cuanto dependa de nosotros, tener paz con todos, dice el Señor. Bendito sea su nombre. Pero nos dice intentarla. No es si ya aquí ya no hay paz. No, procurar la paz con todos. Bendito sea su nombre. Vemos también a quienes es legada esta paz. Os dejo, dice, os doy. Es decir, esta paz es para vosotros, mis discípulos y seguidores. Esta paz es legado de Cristo para todo cristiano que anda en el Espíritu. A ver, ¿cómo es? Todo cristiano que anda en el Espíritu. No dice para todos los que vengan a la iglesia. No dice para todos los que están conectados en esta hora por las redes sociales. Para todos los que andan en Espíritu. Los que de alguna forma, un poco más fácil, más difícil o muy difícil, intentan hacer la voluntad de Dios. Poniendo siempre todas las cosas delante de Él para que Él sea su ayudador, Él sea su sostenedor, Él sea, cierto, el que les guíe en todo. ¿Qué cuesta? Sí cuesta. Porque nuestra carne no quiere ser guiada por el Espíritu. Mi carne no quiere ser guiada por el Espíritu. Muchas veces es presurosa, toma decisiones a la ligera y después se arrepiente. Bendito sea su nombre. ¿Por qué se arrepiente? Porque la embarramos. Pues, ¿sí? Por eso es que nos arrepentimos. Si no la embarráramos, tenga por seguro que no lo arrepentimos. Pero ahí está el Espíritu del Señor diciendo, no, te equivocaste, hiciste mal. Nuestro pastor también nos hablaba el día domingo de que siempre, cierto, ahí está ese Espíritu Santo diciéndonos que por dónde ir, qué hacer. Bendito sea su nombre. Y eso nos trae paz, paz, paz en momentos difíciles. Solo la carnalidad puede privar de esta paz a un creyente. Solo la carnalidad. Y como les decía, es tan fácil errar, es tan fácil desviarse, es tan fácil tropezar, es tan fácil airarse, es tan fácil cometer ciertos errores, no voy a decir atrocidades, podemos equivocarnos, pero no debiéramos cometer atrocidades, pero muchas veces también algunos las hacen, porque la paz de Dios no está en su interior, no está en sus vidas, no está en sus corazones. Para eso, cierto, hay que buscar esta paz, para eso hay que esmerarse en encontrarla. ¿Y dónde la podemos encontrar? Por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Y para que Jesucristo obre en paz en nuestras vidas, hay otro paso. Haberle recibido como Señor y Salvador. De allí dice que Él envía ciertos Espíritus Santos que va a morar dentro de nosotros y ese es el que nos va a llevar a buen camino. Si no hay ese paso, nosotros podemos intentar humanamente tratar de tener una paz, pero una paz así somera, ligera, que solo va a ser momentánea. ¿En qué sentido? En que si
estoy en esa dificultad, voy a poner una vez más el ejemplo del vecino. ¿No me está escuchando? Eh, y si está escuchando, gloria a Dios. Si no tengo esa paz y no tengo ese espíritu dentro de mí, téngalos por seguro que en cualquier momento yo voy a salir y me voy a parar delante de él de la misma forma. Pero si Cristo está en mí, está obrando su Espíritu Santo, me va a retener. Y aunque mi carne le duela, gima, grite por querer ir a pelear, el Espíritu Santo me va a sostener, me va a hacer llorar, voy a llorar de rabia, voy a llorar de la impotencia, pero Él me va a dominar. Y voy a lograr después tener esa paz. Y después, aunque lo vea allí, gracias Señor, porque no llegué a cometer ese error. Bendito sea su nombre. Sí, es una realidad. Es una realidad. Y a lo mejor algunos que están aquí a lo mejor ha pasado por esa experiencia y los que están escuchando a lo mejor también ha pasado. Porque como le decía, el creyente en Dios que tiene a Jesucristo, ¿cierto? Se deja dominar por el Espíritu. El creyente que no tiene a Jesucristo en su corazón, que solamente viene a la iglesia, que tiene una responsabilidad, que a lo mejor puede estar toda la vida dentro de la iglesia, pero que nunca ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, va a andar todos los días, todos los fines de semana, tomado del cuello, no solamente con el vecino, sino con cualquiera. Y lamentablemente lo hemos visto. Sin dar nombres, pero duele. ¿Por qué? Porque no han entendido cuál es qué es el Evangelio de Jesucristo. No han entendido de que Él vino a traernos paz. Dios es amor, pero a través de ese amor nos entrega paz para con todas estas situaciones difíciles. Y esa paz es reflejada en su amor de Dios. Mire que es recíproco la cosa. Bendito sea su nombre. Por eso siempre se le exhorta, se le llama a las personas, a los oyentes, que acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Pero ¿cómo lo voy a aceptar? Pues si yo soy cristiano, si yo voy a la iglesia, yo toco en el coro, más soy oficial. ¿Ah? ¿Cómo me van a decir que yo reciba a Jesús, que me arrepiente y que reciba a Jesús como mi Señor si yo soy oficial de la iglesia? ¿Ah? E incluso llevo más tiempo que el pastor aquí en la iglesia. ¿Cómo me van a decir eso, que yo me arrepienta? Lamentablemente la Escritura me dice eso. Y no puedo ir en contra de la Escritura. Tengo que arrepentirme y tengo que recibir al Señor, a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y de allí Él me va a entregar todas estas cualidades, todos estos dones para que lo pueda manejar. Bendito sea su nombre. Mi paz no es un cumplido ni como mera rutina, sino una verdadera bendición. Los dones que yo otorgo, dice el Señor, no lo digo yo, no son como los del mundo da. Efectivamente, los regalos que el mundo ofrece son temporales y afectan solo al cuerpo o la sensibilidad. En cambio, los dones de Cristo enriquecen el alma para toda la eternidad. Así que la paz de Cristo es infinitamente más valiosa que todo lo que el mundo nos puede ofrecer. Así como hay un abismo de diferencia entre un narcótico letal, ¿cierto?, que hace estrago en la persona que ya está con ese vicio, que lo lleva a la muerte. Hay una diferencia entre este narcótico y un sueño
que restaura las energías y da refrigerio al cansado. Así también hay un abismo de diferencia entre la paz de Dios, de Cristo Jesús, y la paz que ofrece el mundo. De un extremo a otro. Ustedes saben que la gente que no tiene a Jesucristo se excusa, se esconde en alcohol, en los vicios, en las drogas, en cualquier otra cosa, para poder tener una paz momentánea, porque los demonios lo atosigan. Pero la paz que ofrece Jesucristo, dice, es eterna, es eficaz, es lo mejor, más valiosa que todos los tesoros del mundo. Es por eso que Jesucristo le da a sus discípulos, a sus seguidores, le entrega, le ofrece, le delega su paz. Bendito sea su nombre. Finalmente, como hay que echar manos de esta paz que Cristo da, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo, como lo dice cierto el versículo que hemos leído. Esto viene aquí como conclusión de todo lo que ha dicho desde el comienzo del capítulo. Empezó diciendo, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque mi paz les doy. Mi paz les ofrezco. Y les dice que Él después viene pronto. Y eso fue lo que sucedió. Jesucristo llegó a la cruz. Fue allí, ¿cierto? Sufrió todo. Desde que fue lapidado, ¿cierto? En ese patio. Todo su transitar con la cruz en andas. Golpeado, empujado, escupido, maltratado de todas formas, con vítores también de la gente que lo quería que ya esté muerto, llegar a ese lugar, ser traspasado manos y pies, llevando también esa cruz, cierto, de espinas en la cabeza que les traspasó, cierto, todo, sangrando con la espalda, el cuerpo hecho tira, ser levantado y esperar el momento de morir. Pero después de eso, llevado, ¿cierto?, a un lugar, a una sepultura, y esperar que, ¿cierto?, el tiempo, ¿cierto?, haga lo suyo. Pero como Él dijo que al tercer día se iba a levantar, y les prometió a sus discípulos que iba a estar una vez más con ellos, esto se cumplió. Por eso les dice, no tengan miedo, ya vuelvo, bendito sea su nombre. Les consuela haciéndole ver que aun cuando se marcha ahora, vendrá de nuevo a ellos, como lo dice el versículo 28 de nuestro cierto pasaje que estamos viendo de Juan 14. Cristo cobraba ánimos con el pensamiento de que mediante su sufrimiento y su muerte vendrá de nuevo a sus discípulos, como lo dice el versículo 3, que dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito sea su nombre. Promesas del Señor. Pero también deseaba que sus discípulos cobrasen ánimos con el mismo pensamiento. Cobren ánimo, no se turben, no tengan miedo. Me voy a hacer esto, voy a morir, pero voy a volver, voy a resucitar y voy a estar con ustedes. Del mismo modo, debía animarnos este pensamiento a todos nosotros, los creyentes. Cuando hemos de partir, ¿cierto?, de este mundo, a la hora de nuestra muerte, nos despedimos para volvernos a encontrar. Eso es una realidad. La Escritura dice, ¿cierto?, de que los que murieron en Cristo, ¿cierto?, todos, en el día, ¿cierto?, de
el arrebato, cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia, los muertos van a ser levantados primeros. Y después, ¿cierto? Los que estén vivos en ese momento, los que aún estén porfiando, ¿cierto?, en buscar el Evangelio, los que se estén esforzando en buscar el Evangelio, los que estén vivos, perseverando, van a ser, ¿cierto?, levantados, van a ser tomados para juntarse con Él, ¿cierto?, allá arriba, en las nubes, en ese reino celestial. Por lo tanto, les deja claro el Señor a sus discípulos y le dice que no le tengan miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque ellos mismos iban a pasar este mismo trance. Ellos también iban a morir. Y de una muerte, ¿cierto?, no agradable. Y lo vemos, ¿cierto?, cuando transcurre el tiempo, que todos, ¿cierto?, tienen una muerte trágica. E incluso el que muere de viejito, que es cierto quien escribió, ¿cierto?, el libro de Apocalipsis, tampoco se las llevó tan fácil, porque dice, ¿cierto?, que fue puesto dentro de un coso, ¿cierto?, con aceite hirviendo, y desde allí salió, con vida, porque él tenía que cumplir también una misión. Entonces, todos sufrieron muertes trágicas, pero les dice que a pesar de eso, ¿qué les dice el Señor? No tengan miedo, no se turben, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Y en nuestros tiempos, nosotros tenemos esas mismas promesas. El que es creyente, ¿cierto?, sabe que no se puede desesperar. No puede andar por ahí, ¿cierto?, corriendo desesperado, las manos arriba gritando en la calle, como hay por ahí, ¿cierto?, unos cuadros medio graciosos. Una situación difícil, ¿cierto?, pasan todos corriendo, ¿cierto?, gritando con las manos arriba, ¿cierto?, desesperados, buscando alguna ayuda. Con esto no quiere decir que el creyente no va a pasar ni una dificultad. Sí la va a pasar, porque la Escritura nos dice que mediante muchas tribulaciones, ¿cierto?, vamos a tener que heredar el reino de Dios. O sea, vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar dificultades. Pero ahí donde el Señor nos dice, mi paz os dejo. Sí las van a pasar, pero tengan esta paz. Se van a tranquilizar. Ya no van a andar desesperados, porque el Señor, su Espíritu Santo, va a estar allí. Él va a ser su consolador. Por eso, ¿es imperioso o no es imperioso tener a Jesucristo en nuestras vidas? Sí lo es. Es muy imperioso, es necesario que Jesús esté en nuestras vidas, en nuestros corazones, reinando, moviéndose, haciendo obras, para que en los momentos difíciles, con su ayuda, podamos pasarla. Bendito sea su nombre. ¿Se imaginan si no hubiesen tenido paz todas aquellas personas que fueron perseguidas? ¿Y quién fue el más grande perseguidor que tuvo la iglesia de Jesús? El mismo que después está declarando aquí que no es nada sin el Señor. Esas personas fueron perseguidas, fueron quemadas, vivas, fueron arrojadas, ¿cierto?, a los leones, para que la gente, los demás, los espectadores, disfruten un espectáculo para ellos. Vengan, hoy día se va a abrir el circo, ya tanto la entrada, vamos a ver, ¿cierto?, cómo los leones devoran a los cristianos. Ya, vamos, ¿a qué hora es el espectáculo? A tal hora. Esa era una realidad. Era una realidad. Pero ellos, en todos sus dolores, su desesperación momentánea, tuvieron paz. Tuvieron paz. Porque allí estaba, ¿cierto?, ese consolador. Y nosotros, el Señor nos ofrece paz en los días de hoy. Cual sean nuestras dificultades, amada iglesia, el Señor está allí. Su Espíritu Santo está allí para dar paz. Tienes dolores, aflicciones,
estás a lo mejor desesperándote por, no sé, la economía, la salud, los problemas familiares, cualquier sea la situación. Volquémonos a Jesús. Busquemos, ¿cierto?, la Escritura. Tengamos nuestra propia relación íntima con Él. Y no es andar en las calles gritando, ¿cierto? Oh, Dios, ayúdame, ayúdame. No, ¿dónde es la mejor relación? ¿Dónde se gesta la más íntima relación? En nuestro aposento, en nuestro dormitorio, en nuestra alcoba, en un lugar privado donde nadie me puede oír. Allí tengo mi relación personal con el Señor. Y eso debe ser constante. Y allí van a ver, ¿cierto?, cómo el Señor empieza a darle su paz, empieza a tratar con usted. Tiempos mejores no hay, no vienen. Ya, ¿cierto?, las nuevas leyes, ¿cierto?, que se están promulgando, no nos dicen algo bueno. Pero usted me va a decir, pero ¿cómo si están viendo, ¿cierto?, las pensiones, están viendo la salud, están viendo esto acá? Le estoy hablando en el ámbito espiritual. No vienen tiempos mejores. Porque si se promulgan las leyes que escuché un tiempo atrás, los padres ya no vamos a tener autoridad con nuestros hijos. Y los que van a ser padres el día de mañana no van a tener autoridad con sus hijos. Porque el gobierno van a ser, ¿cierto?, el gobierno que esté va a estar a cargo de sus hijos. Ellos van a disponer, ellos van a hacer, y usted solamente se remite a obedecer. Ya no va a haber autoridad de familia, ya no va a haber esa comunión. Por eso, mis hermanos, busquemos a Jesús, encontremos esa paz que Él nos ofrece. Mis pasos dejo, mis pasos doy. No se turbe, no tenga miedo, porque Él va a estar allí. Y si le buscamos con fervor, va a ser así. A lo mejor estas son malas noticias. No son para gozarse, ¿cierto? Oh, las noticias que nos está dando el hermano el día de hoy. Pero saben que alégrense. Porque si suceden estas cosas es porque Jesucristo ya está por venir. Y si usted se está perseverando en buscar, usted va a ser levantado con Él. Usted va a estar en un lugar mejor. Usted no va a ir al lugar de perdición. Usted va a estar con Él. Pero todos los que le rechacen, dice la Escritura, van a estar allá en el otro lugar. Así que, amada iglesia, amados hermanos, Dios les bendiga y podamos tomar la mejor decisión. Tener a Jesucristo en nuestro corazón, recibir esta paz que nos ofrece, no tener miedo de lo que pueda venir, porque el que está con nosotros nos va a sostener en todo. Gracias a Dios por esta oportunidad, gracias por haber entregado la palabra, su palabra, y que pueda llegar, cierto, en los corazones de cada uno de los que oyeron. Porque en mi vida, cuando lo empecé a buscar, oh, sí que me falta. Pero gracias a Dios por eso. Nos ponemos en pie y le damos gracias a nuestro Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús le damos las gracias porque usted hasta aquí ha sido bueno con nosotros. Amado Dios, el día de hoy una vez más nos muestra, nos has reflejado, nos has enseñado, Dios mío, que la paz tuya, Señor, amado Dios, no se compara con la que podemos obtener en este mundo, Señor. Por eso pedimos en esta hora que nos ayude a tener esa confianza, esa fe genuina, Dios mío, esa esperanza viva en que usted está en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que en esos momentos tristes, difíciles, de mucha aflicción, la paz suya va a inundar nuestros corazones, nuestras vidas. Padre, en esta hora rogamos por a quienes puedan estar pasando por tribulaciones difíciles. Amado Dios, que tu paz en esta hora pueda estar con ellos, Dios mío. Sobre todo los que están en lugares, Dios mío, donde son perseguidos, donde son maltratados, Dios mío, donde usted no tiene cabida. Pero allí hay personas, hay hombres, hay mujeres valientes que tomaron este desafío para llevar tu palabra, Señor, a esas almas que necesitan de usted, Señor. Rogamos también que esta tu palabra, como le decías a tus discípulos,
ellos también la puedan tener, Señor amado Dios, esculpida en sus mentes y en sus corazones. La paz tuya esté con ellos, Dios mío. Bendígale en todo también, Señor Jesús. Y a nosotros como iglesia, también ayúdenos, Dios mío, a tener esa paz, para que podamos también ver a nuestros hermanos cara a cara, Señor, para que no haya ni un ápice, Dios mío, de rencor, de enojo, Dios mío, para con uno de ellos, Dios mío, Señor. Y también ayúdanos a ser también tolerantes y tener esa paz tuya para con nuestros semejantes afuera, Dios mío, en nuestra vecindad, en nuestro trabajo, Dios mío, donde nos desempeñemos. Que la gente pueda ver, Señor amado Dios, algo diferente en nosotros, Dios mío. Que no nos desesperamos, que no estamos afligidos, que no, Señor amado Dios, respondemos carnalmente, Señor, sino que usted nos envuelve, Dios mío, por su paz, Dios mío. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias, Dios mío. Rogamos tu bendición en esta hora para lo que también resta de este servicio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.